buenas tardes. Vamos a retomar la actividad entonces sobre diagnóstico de precisión en neoplasias en TRAC positivas. Hoy vamos a hablar el doctor Pablo Reutemann y yo sobre la patología en el adulto y los algoritmos que se pueden emplear para arribar al correcto diagnóstico. Y luego vamos a tener una actividad participativa con un juego que se llama Kahoot. Ahora los voy a compartir, les voy a mostrar. Para poder tener un poco de actividad e integrar las cosas que estuvimos viendo. Entonces, bueno, ya pasamos, ya estamos en el 80% de las clases, falta esta y una más, así que estamos casi finalizando el curso. Queremos nuevamente agradecer el apoyo que nos dio Bayer para la realización de esta actividad académica y nuevamente a las entidades científicas que nos han dado también su aval. Entonces, cuando llegue el momento, que eso lo va a estar dirigiendo Julieta Pandolfi, van a tener que conectarse con una tablet o un celular a la siguiente dirección: www.kahoot.it, o si alguien tiene ya bajada la aplicación de Kahoot, también se puede utilizar. Y les vamos a compartir un número, creo que son 6 o 7 cifras, van a tener que cargar allí, y las preguntas las van a tener que leer en la pantalla de la presentación, y van a tener que elegir el color, que van a ser rojo, amarillo, verde y azul, y van a tener que cargar las opciones, y en base a eso se va a generar una cantidad de puntos en la participación en el evento. Entonces, para alargar, acá estamos. Voy a repetir algo que decía el doctor Lagens, que fue también jefe mío y fue formador en la parte de investigación. Muchas veces lo que hay que hacer, siempre hay que hacer, pero acá en particular hay que estar siempre muy atento, hay que conectar las neuronas con la hematoxilina y eosina para ver cuál es el camino que tendríamos que elegir para poder diagnosticar correctamente estas entidades y pensar en qué tumor o qué lesión de la que estamos viendo puede llegar a tener o no la fusión de ENTRAC. Para retomar entonces, recordamos muy brevemente algunos conceptos que ya estuvimos compartiendo: cómo se pueden detectar las fusiones de ENTRAC. Las vías son varias: inmunistoquímica, dijimos que era la que tenía más acceso, potencialmente tenemos más acceso en todos los laboratorios de anatomía patológica; FISH, técnicas de PCR real-time, y NGS. Y siempre recordar que el formol es un gran enemigo. Por un lado, fijar rápido por el tiempo de isquemia fría, porque vamos a trabajar con ARN, que es muy lábil, y por otro lado, mucho tiempo de formol también es nocivo para el ADN y para el ARN. Entonces hay que tener un equilibrio entre fijar rápido y luego no tener mucho tiempo la muestra en formol. Recordamos ya que la inmunistoquímica va a ser el elemento más accesible para la mayoría de los patólogos. Recordar las limitaciones de la inmunistoquímica de PanTrack: menor sensibilidad en las fusiones en TRAC, no es de utilidad en las neoplasias de tejido nervioso y músculo liso, y no debemos emplearlo en neuroblastoma, glioblastoma, leiomyosarcoma y GIST. Con respecto a la expresión entonces en neoplasias... Perdón, Hernán, yo no veo bien la pantalla compartida, no sé si... A ver. ¿Está sin compartir? Sí, o sea, al principio parecía como que estabas introduciendo, entonces por eso no te interrumpí, pero... Perdón. A ver ahora. Perfecto, ahí se había ve. quedado mal. Espera. A ver, ¿ahí ya tomó? Sí, perfecto. ¿Pero se ve completa? Se ve, ahí se ve completa. Perfecto, perdón entonces. Listo. Ahí. Gracias por avisar. Entonces decíamos, ¿cómo podemos detectar las fusiones de ENTRAC? Inmunistoquímica, FISH, PCR real-time y NGS.
¿Cuáles son las limitaciones de la inmunistoquímica de Pan-Track? Menor sensibilidad, entonces, en las fusiones de NTRK. Vamos a ver que en algunos tumores hasta el 50% pueden ser negativos por inmunistoquímica. No es de utilidad en las neoplasias de tejido nervioso o con diferenciación a músculo liso, y por lo tanto no debe ser empleado en neuroblastomas, glioblastomas, leiomiosarcomas o GIST, porque vamos a tener una expresión positiva que no va a ser representativa de si hay o no una fusión de los genes NTRK. Entonces, reordenando un poco estos conceptos, los tumores TRK positivos que podríamos ver por inmuno, podríamos dividirlos en 3 grandes grupos. Tumores infrecuentes, con alta prevalencia de la fusión NTRK específico, por ejemplo, el carcinoma secretor mamario. Tumores frecuentes, que raramente van a presentar la fusión de NTRK, por ejemplo, el carcinoma colorectal, colangiocarcinoma, y tumores que expresan TRK, pero que no tienen la fusión de los genes NTRK. Y acá es importante, ya nombramos a los gliomas, nombramos al neuroblastoma, pero también recordar que el carcinoma adenoide quístico en glándula salival es muy frecuentemente, tiene patrón positivo, y también los adenomas pleomorfos, ¿sí? Eso para estar atento, que no tendría utilidad cuando pensamos en ese diagnóstico. Ya hablamos de las fusiones NTRK en las neoplasias pediátricas, y hoy entonces vamos a enfocarnos en el adulto. Y dentro del adulto vamos a mostrar algunos ejemplos que hemos tenido en el hospital, y otros tumores todavía no hemos logrado encontrarlos. Importante tener entonces en cuenta la frecuencia. El carcinoma, el MASC, el de glándula salival, el carcinoma secretor de glándula salival, bueno, ahora no se llama MASC, pero ha quedado ese nombre. La frecuencia de estas fusiones es entre el 90 y 100%, el carcinoma secretorio de mama, 92% en las diferentes series. Importante tener en cuenta carcinoma papilar tiroideo, varía según las series, entre 1,5 y 12%, en pediatría se llega hasta el 26%, ya lo vimos en la presentación previa, y después otras neoplasias, colangiocarcinoma intrahepático, carcinoma de pulmón, frecuencias muy bajas, GIST, gliomas, cáncer de colon, melanoma, sarcomas, en los cuales se va a dedicar Pablo Reutemann posteriormente, y carcinomas pancreáticos. Entonces empezamos con las entidades específicas, fusiones de NTRK en el carcinoma papilar tiroideo. Tomando todas las series, la frecuencia oscila entre el 2,3 y el 3,1%. Algo importante es tener en cuenta los criterios clínicos para decidir si lo vamos a estudiar o no, o si vamos a sugerir este estudio. ¿Cuándo se puede plantear esta posibilidad? Cuando hay un gran compromiso ganglionar al diagnóstico, cuando hay extensión extratiroidea, y cuando los pacientes, tiene el dato de que fueron resistentes al tratamiento con iodo, ¿sí? Eso puede indicar que hay una fusión de NTRK y que es un tumor mucho más agresivo. Si uno decide comenzar a estudiar para descartar estas fusiones NTRK, el primer paso es descartar una mutación BRAF V600, que es mucho más frecuente que las fusiones de NTRK. Podríamos llegar a encontrarlo entre el 50 y 60% de los carcinomas papilares, y eso ya nos reduce la cantidad de casos a tener que evaluar. ¿Por qué? Porque son mutuamente excluyentes las mutaciones de BRAF con las de NTRK, con las fusiones de NTRK. Desde el punto de vista morfológico, las variantes realmente no ayudan. Puede ser un papilar convencional, puede ser una variante folicular o sólida. Se han descrito mayor fibrosis, algunas veces infiltrados linfoides, presencia de formas con células claras. También se ha descrito un carcinoma secretor positivo dentro de tiroides. La realidad es lo que más ayuda a decidir el estudio es que la resección no haya podido ser completa y que la evolución biológica sea muy agresiva. Les voy a presentar un caso que fue publicado por el doctor Pitoia, en el cual nosotros pudimos participar en el testeo. Es una mujer de 56 años, que el diagnóstico tenía un diagnóstico entonces de carcinoma papilar multifocal clásico, con un nódulo mayor de 2 centímetros, por el TNM estaba en un estadio 4B, y luego del tratamiento con radiodiodo
se detectó enfermedad en el lecho quirúrgico, tiroides, así como captación en mediastino y una metástasis pulmonar que ven en esta imagen. Una gran metástasis pulmonar, compromiso hepático, subcutáneo, sin compromiso sistémico muy importante. Nosotros tuvimos oportunidad de estudiar el caso, una metástasis. La metástasis realmente tenía un patrón más de tipo micropapilar. Le hicimos la inmunistoquímica, y la inmunistoquímica, como ven acá, es completamente negativa. Una explicación entonces podría ser que sea una fusión de TRAC3 con ETB6, que ya dijimos que pierde sensibilidad este testeo. Se realizó el FISH, se empleó una sonda BRCA-PARC para en TRAC3, y se encontró que había una separación de la señal, y además se confirmó con NGS. La realidad es que la secuencia de estudios fue inversa. Empezó ya el paciente, debido a que la clínica era tan agresiva, empezó estudiándose con un NGS, y luego fuimos para atrás y confirmamos con técnicas. Todavía en ese momento no teníamos la inmunistoquímica disponible en el laboratorio. Luego del tratamiento específico con inhibidores, ustedes pueden ver cómo disminuyeron las lesiones, la respuesta muy positiva que tuvo, y la reducción del tamaño de la metástasis pulmonar. Cambiamos de tumor. Con respecto a las fusiones en TRAC en las neoplasias de glándulas salivales, el que es la entidad que característicamente tiene esta fusión son los carcinomas secretores de glándulas salivales, también denominados MAS. Ya de por sí los tumores de glándulas salivales son poco frecuentes. Dentro de ese universo de todos los tumores de glándulas salivales, estos tumores representan un 4 al 5%, y la mayoría de estas lesiones, de estas proliferaciones neoplásicas, presentan fusiones de TB6 con NTRK3, pero también se han descrito otros partners de NTRK3 como RET, MET y MAM-L3. Algunas guías han propuesto filtrar todavía más para reducir el deseo NGS, y solamente hacerlo en los casos que por inmunistoquímica sean receptor de andrógeno negativo y HER2 negativo. La imagen, que es una imagen de Pathology Outlines, vemos la histología más tradicional, con este patrón en nidos, con la secreción intraluminal de tipo coloide, y a la derecha vemos la inmunistoquímica positiva con una clara señal nuclear, que es lo típico en las fusiones de ETB6 con NTRK3, porque recuerden que ETB6 es un factor de transcripción. Nosotros por nuestro lado tuvimos un caso donde un varón de 67 años que tenía un tumor en la parótida, que por su localización tuvo que hacer una resección incompleta, y la histología no es la tradicional, era muy microquístico, ¿sí? Vemos estos pequeños septos con este material de secreción, y no es el patrón, como ya digo, característico. Se realizó la inmunistoquímica, y otra vez, acá nos parecería que la inmunistoquímica es negativa. Pero hay que tener prestar mucha atención, porque se ha descrito un patrón de inmunistoquímica, que lo comentamos, que es tipo SISH. ¿Sí? Es unas pequeñas señales nucleares, un puntillado, y mirando en inmersión uno encuentra estos ramilletes de señales que corresponden a NTRK3, localizado entonces en núcleo por su fusión con ETB6. Para este paciente todavía no hemos realizado el estudio de NGS confirmatorio, pero bueno, es el patrón, es la histología, y es un tumor en TRAC positivo. Moviéndonos hacia los carcinomas colorectales, este es un punto interesante, tener en claro cómo guiar el algoritmo para poder detectar estos pacientes. La frecuencia de fusiones en TRAC es muy baja, 0,25 hasta 0,9 en algunas series. Las mutaciones de KRAS, NRAS y BRAF son excluyentes de las fusiones de TRAC, por lo tanto, tendríamos que hacer esos estudios antes de plantearnos ir a un estudio de las fusiones de TRAC. Y el 80% de los carcinomas colorectales en TRAC positivos tienen una inestabilidad microsatélite alta,
y pérdida de expresión de MLH1 y PMC2. La mayoría tienen alguna característica de los carcinomas colorectales inestables. Se localizan en colon derecho, pueden tener diferenciación mucinosa o presencia de TIL. Y el mecanismo por el cual los carcinomas colorectales pierden expresión de estas proteínas es por hipermetilación del promotor de MLH1. Ya hay algunos autores que también proponen realizar este testeo previo, si uno encuentra la hipermetilación del promotor de MLH1, recién ahí pasar a entrar, como ir reduciendo la cantidad de casos que pasen al estudio con NGS. Entonces, si tomáramos el universo de todos los pacientes a testear con cáncer colorectal, solo tomaríamos los metastásicos. Dentro de los metastásicos, los que sean KRAS, NRAS y BRAF wild type, y que tengan inestabilidad alta o pérdida de la expresión de las proteínas reparadoras. Esto nos ubica en un pequeño grupo de pacientes candidatos a ser estudiados con NGS, que es el menos del 5% de los carcinomas colorectales. Algo a tener en cuenta que sería ideal testear todos los colorectales, los carcinomas de colon metastásicos, porque se ha descrito que entre un 11 y un 20% pueden ser estables y tener el sistema de MMR conservado. ¿Sí? Un punto aparte es el tema de NTRK en cáncer de pulmón. Todavía en pulmón es menor la frecuencia de estas fusiones, sobre todo en adenocarcinomas, y también habría que pensarlo en algunos pavimentosos que tengan patrones mixtos o que no tengan historia de fumadores. Siempre hay que hacer un filtro previo, descartando o testeando EGFR, ALK y ROS, porque son excluyentes con las fusiones de NTRK, y de acuerdo a las series vemos que tenemos frecuencias de 0,05, 0,23, 0,056. Es complicado poder detectar un pulmón positivo para fusiones de NTRK. Pero realmente, dado que hoy es tal la cantidad de biomarcadores que hay que testear en los cánceres de pulmón, lo ideal sería pensar desde el inicio un testeo con NGS, porque resulta costo efectivo cuando tenemos que pensar que testeamos EGFR, ALK, ROS, BRAF, NTRK, RET, MET y KRAS. Es por eso que nosotros armamos un proyecto, un plan de trabajo asociados con el Hospital CEMIC, que denominamos Espora, donde empleamos el panel OncoMind Focus 6, que evalúa 52 genes, y estudiamos ADN y RN, y los cuales están incluidos, acá lo ven en rojo, NTRK1, NTRK2 y NTRK3. Entonces nuestro abordaje va a ser un abordaje panel ARN dirigido que tiene muy buen rendimiento para detectar este tipo de neoplasias. Bueno, con esto finalizamos un poco la recorrida por los tumores más característicos, en los cuales tendríamos que ir a buscar estas fusiones en TRAC, y le dejo lugar a Pablo Reutemann, que nos va a hablar de esta misma problemática enfocada en sarcomas especialmente. Muchas gracias, dejo de compartir. Le damos paso a Pablo. Gracias, Hernán. Buenas tardes a todos. Mientras comparto. Bien, ¿se ve bien? Sí, perfecto, Pablo. Bien, bueno, siguiendo con la charla de Hernán, vamos a hablar de otros tumores en TRK positivos en el adulto, enfocando, yo hago patología ósea de partes blandas, así que está bastante enfocada en tumores de partes blandas la charla, pero vamos a hablar un poco más de algún otro tipo de lesiones. La primera vez que yo me vi enfrentado a un tumor con fusión en TRK, fuera del contexto del fibrosarcoma congénito infantil, fue con este caso, una mujer de 43 años, con un tumor que refiere, lo tiene hace al menos 5 años, en el sector lateral de la rodilla, y vemos acá esta lesión profunda en contacto con el cóndilo lateral del fémur.
se presentó en Ateneo Multidisciplinario, se decidió hacer una biopsia bajo guía ecográfica, que es lo que hacemos habitualmente, biopsias con aguja, bajo eco o bajo TC, y no lo pude definir. Este fue mi informe de lesión fusocelular con denso infiltrado inflamatorio. Yo me planteé entre los diferenciales un tumor neural, estaba pensando en un schwannoma celular. Me planteé entre los diferenciales un tumor miofibroblástico inflamatorio. No obtuve actina muscular liso positivo en las células, y sí fueron S100 positivas, con lo cual quedó un poco relegada esa posibilidad. Se podría haber ampliado el panel de inmuno, inclusive profundizar con estudios moleculares, pero bueno, se discutió nuevamente en Ateneo Multidisciplinario. El tumor era resecable, sin demasiada complejidad quirúrgica, con márgenes, y se optó por la opción quirúrgica. Bueno, esta era la pieza macroscópica. Se ve esta lesión no muy bien definida, blanquecino amarillenta, unos 4,5 centímetros en su dimensión mayor. Y con el siguiente cuadro histológico. Zonas con células fusadas sin un patrón arquitectural muy bien definido, y con algún infiltrado linfocitario de tipo intersticial en la mayor parte de la foto, pero vean en la porción inferior algunos linfocitos en acúmulos. En otros sectores, la presencia de unas bandas irregulares y hialinas estromales bastante llamativas. En otros sectores esto era todavía más marcado, simulando un fibrosarcoma epitelioide esclerosante, y en algún sector hasta con aspecto de formación de osteoide. Esto mismo, pero ya no en el estroma, sino en relación a paredes vasculares, simulando justamente tumores neurales. Esto uno a veces lo ve en schwannomas, y sumado a las características de las células y a la positividad con S100, era uno de mis primeros diagnósticos en la lista de diferenciales. Y vean, lo que sí, y ya se empieza a apreciar en esta foto, es la variabilidad celular. Hay células fusadas, hay otras células con núcleo excéntrico y algo de citoplasma eosinófilo, como esta, de aspecto plasmocitoide, o más grandes y con citoplasma más intensamente eosinófilo, con cierto aspecto rhabdoide. En otros sectores, y vean lo heterogéneo de la lesión, todo esto en una misma lesión, estas estructuras como en catáfilas de cebolla, simulando un miopericitoma. El miopericitoma tiene estas estructuras alrededor de vasos. Yo en este caso, en algún foco estaba alrededor de un vaso, en otros no era evidente un vaso central, pero sí era muy llamativa esta imagen. Otra foto para mostrarle el cierto polimorfismo celular en algunos sectores, con células más hipercromáticas, con nucleolo evidente. Algunas figuras mitóticas por sectores. En los sectores más celulares se llegaban a ver, como en este caso, hasta 2 figuras por campo, sin figuras mitóticas atípicas. Y la lesión fue positiva con CD34, fue positiva con S100, fue negativa con SOX10, y con un panel más amplio. No fue tan sencillo el diagnóstico, llevó una discusión previa, pero a los fines de la charla lo voy a resumir. En algún momento se planteó la posibilidad de una lesión asociada a NTRK, se hizo TRK por inmunohistoquímica, que fue difusamente positivo, intensamente positivo, a predominio citoplasmático, pero también con algunos núcleos que parecen haber dado positivo. Con esto le hicimos NGS y se detectó una fusión entre NTRK1, lamina, y definimos el caso como una neoplasia fusocelular con rearreglo de NTRK. Y después vamos a discutir qué implicancias para el paciente puede tener eso, porque se generó una discusión después de ponerle el nombre de, bueno, ¿cuál es la conducta posterior? ¿Qué podemos esperar de esta lesión?
y la verdad es que no está tan claro todavía qué podemos esperar de esta lesión. Pero bueno, lo podemos discutir más adelante. Entonces, la relación del NTRK con los tumores de partes blandas empezó hace ya algunos años. Knežević en el 98 describió la fusión NTRK3-CTB6 en el fibrosarcoma congénito infantil, en el cual yo no voy a meterme porque es una entidad netamente pediátrica. Pero bueno, pasaron varios años y claramente de la mano del avance de la biología molecular, pero de la mano de la aparición de los inhibidores de NTRK, es que nuevamente está en estudio y está explotando el conocimiento de NTRK en toda la patología y en partes blandas en particular también. En 2015, en este paper, publican un caso de un sarcoma indiferenciado, había sido diagnosticado con respuesta a los inhibidores de NTRK, y refieren haber realizado en 1272 sarcomas un panel, detectando en 8 casos fusiones de NTRK, NTRK1 y NTRK3, 5 NTRK1, 3 NTRK3. Es decir, estamos en presencia de una fusión que es muy poco frecuente en el universo de los tumores de partes blandas. El caso que presentan y el caso del cual trataron es este primero de la lista, que era una mujer de 41 años con un sarcoma indiferenciado de muslo con metástasis pulmonares al momento del diagnóstico. Se decide, después de discusión multidisciplinaria, quimioterapia, radioterapia neoadyuvante, cirugía. Tuvo que abandonar o no realizar la radioterapia por crecimiento intratumoral durante el tratamiento con quimioterapia, y se reseca la lesión. Estudiada con posterioridad, se detecta la fusión NTRK, que vean, era una fusión NTRK1 con lamin A, similar al caso que les mostré yo. Este era el estado del pulmón después de la resección, tenía metástasis pulmonares. Se estudia, se detecta la fusión NTRK1 lamin A, se intenta enrolar a la paciente en un trial para tratarla con inhibidores de NTRK. Eso, bueno, lleva un tiempo, y al momento del inicio del estudio, del trial, del paciente, esta era la nueva situación. En pocos meses había progresado en forma masiva a nivel pulmonar. Luego del tratamiento, después del primer ciclo, esta era la situación, una franca mejoría, con disminución de las lesiones pulmonares, y disminución muy marcada y desaparición de muchos de los nódulos pulmonares después del quinto ciclo de tratamiento. Es decir, que si bien era una lesión, es una fusión sumamente rara, esta gran respuesta clínica y con pocos efectos adversos, sin duda, habría para algunos pocos pacientes quizás, pero un panorama muy interesante si tuvieran fusiones de NTRK. Entonces, para seguir un poco con la historia, esto fue 2015, en 2016, y ya con el objetivo de intentar ver una asociación entre fusiones NTRK y características morfológicas, hay toda una serie de papers que intentan de alguna forma encontrar esa asociación, que después obviamente nos va a servir para el filtrado inicial de los pacientes para testear. Aparece este paper de Haller que describe 4 casos con fusiones de NTRK, 2 NTRK lamin A, perdón, 1 NTRK lamin A, 2 NTRK TPM3 y el otro sin partner conocido. Estas fusiones van a ver que terminan siendo las más frecuentes en partes blandas, excluyendo el fibrosarcoma congénito infantil. 2 de los casos en chicos, 2 años y 11 meses, y 2 de los casos en adultos. Y ellos describen 2 patrones morfológicos. Un patrón tipo hemangiopericitoma, vean estos vasos ramificados en asta de ciervo, y un patrón tipo miopericitoma, que se parece bastante a una de las fotos que yo les mostré del caso que tuvimos en el hospital, aunque en este caso claramente con un vaso central, pero si ven la foto panorámica, esas catáfilas de cebolla realmente captan la atención, y se parecen bastante al caso que yo les mostré.
Bien, mismo año aparece el primer paper de Cristina Antonescu del Memorial Sloan Kettering, es el primero de varios papers de NTRK en partes blandas. Ella junto con Fletcher describen una lesión que se parece a la lipofibromatosis, que es una forma infantil de fibromatosis, que se caracteriza por su patrón infiltrativo, que es bien evidente en esta foto de la izquierda. Esta es la lesión infiltrando tejido adiposo, en un patrón muy parecido al dermatofibrosarcoma protuberans. Las células tienen un aspecto algo más inmaduro que en la fibromatosis del adulto. Este es un cuadro histológico muy similar a lo que se conoce como lipofibromatosis, pero estas lesiones tenían la particularidad de que coexpresaban S100 y CD34, que no lo hace la lipofibromatosis, y ellos, en función de esto, sugieren una posible diferenciación neural, a pesar de que las células eran negativas con SOX10, y esto es algo que se mantiene en casi todos los papers posteriores. Tampoco tenían pérdida de la expresión de la histona 3, aunque no está claro que estos sean malignos, y la histona 3 está perdida en tumores neurales malignos. Pero bueno, lo llaman tumor neural lipofibromatosis-like o tipo de lipofibromatosis, dejando un poco abierta la posibilidad de que la diferenciación neural no sea tan así. Y en cuanto a las fusiones que encontraron en estos tumores, la mayoría eran fusiones que involucraban a NTRK1. Vean de nuevo los partners más frecuentes, lamina y TPM3, y también otros, no NTRK1, sino por ejemplo ROS1 y ALK, que es algo que también se repite en otros trabajos, con la misma morfología y el mismo inmunofenotipo. Es decir, hasta acá tenemos el patrón tipo hemangiopericitoma y tipo miopericitoma que describió Haller, y este patrón tipo lipofibromatosis que describen Antonescu y Fletcher. En el mismo año aparece un paper describiendo, y aparecen otros más, más o menos en la misma época, describiendo tumores miofibroblásticos inflamatorios sin fusiones de ALK o ROS, sino con fusiones de NTRK, particularmente NTRK-ETB6. Sin entrar en la polémica de si esto debería llamarse o no tumor miofibroblástico inflamatorio, los autores argumentan que sí, y que no debería llamarse fibrosarcoma infantil porque eran pacientes de 7 y 23 años en este caso, en el pulmón, no era el contexto clásico de fibrosarcoma congénito infantil, aunque bueno, algunos discuten si debería llamarse, independientemente de que no se llame fibrosarcoma infantil, si debería llamarse tumor miofibroblástico inflamatorio. Repito, sin entrar en esa polémica, se describe un tumor, al menos con un patrón morfológico tipo tumor miofibroblástico inflamatorio, con fusiones NTRK3-ETB6. Ya tenemos un nuevo patrón morfológico. Seguimos, 2 años después, 2018, el mismo grupo, Antonescu y Fletcher, describen otro grupo de tumores que también tienen S100 y CD34, igual que el tumor neural tipo lipofibromatosis que habían descrito hacía 2 años, pero que tienen otras características morfológicas que ahora vamos a ver, y que tienen mutaciones de NTRK, sobre todo uno, en menor medida NTRK2, y que además algunos tienen mutaciones de RAF1 y BRAF. ¿Y cómo eran morfológicamente estos tumores? Así. Tumores fusocelulares, heterogéneos, con áreas, la mayoría tenía áreas menos celulares y áreas más celulares, y lo que llamaban la atención, lo más llamativo de la lesión, eran estas bandas hialinas estromales, o a veces perivasculares. Las áreas más celulares, dicen ellos, parecen schwannomas celulares o tumores malignos de vaina nerviosa periférica de bajo grado. Y llaman la atención que algunos de esos casos tienen, vean la foto inferior izquierda, la foto C, tienen un patrón similar al del tumor neural tipo lipofibromatosis. Entonces, si bien ellos dicen parecen lesiones diferentes porque las otras son frecuentemente superficiales y estas profundas, porque las otras
tienen aspecto histológico y comportamiento benigno, y estas en algunos casos eran muy celulares y con atipía citológica. Bueno, evidentemente algo en común, quizás sean márgenes opuestos de un espectro de lesión. En definitiva, lo que sí queda claro es que describen un nuevo patrón morfológico asociado a mutaciones de NTRK1 en tumores de partes blandas. Algo, y es lo único que voy a mencionar de tumores pediátricos, pero este paper de Rudzinski recoge 30 casos de tumores con fusiones en TRK. De esos 30, 17 son no en TRK3 ETB6, y vean que algunos habían sido diagnosticados como IFS, fibrosarcoma infantil, como fibrosarcoma infantil. De nuevo, sin entrar en polémica de si esto debería considerarse o no un fibrosarcoma infantil, aceptemos que hay un patrón morfológico tipo fibrosarcoma infantil que no solo se asocia a fusiones ETB6 en TRK3, sino a fusiones en TRK1 con TPM3 y la amina, igual que todos los otros que vimos antes. Entonces, ¿qué pasa con el NTRK3 fuera del fibrosarcoma congénito o infantil? Todo lo que vimos hasta ahora era NTRK1, NTRK2. El tumor tipo lipofibromatosis, el tipo hemangiopericitoma o miofibroma, y con las bandas estromales o perivasculares. En todos esos, NTRK1 y NTRK2 predominaban. En TRK3, 2018, Linos describe un tumor superficial, originalmente diagnosticado como un dermatofibrosarcoma protuberans transformado, fibrosarcomatoso, que es lo que cualquiera le hubiera puesto a esta lesión. Es una lesión subcutánea que infiltra como un protuberans, que es CD34 positivo, y que tiene un área hipercelular, mitóticamente activa, etc. El tumor recidiva localmente, luego da metástasis pulmonares, y cuando lo estudian no tenía la fusión del protuberans, sino que tenía una fusión en TRK3-ML4. Seguimos con NTRK3. Año siguiente, 2019, 2 casos, uno en hueso, que es el que muestro en esta diapo, en radio, en una lesión de aspecto agresivo, con gran compromiso de partes blandas, y un patrón morfológico en forma de fascículos largos, que los autores, que llevó a los autores a diagnosticarlo como fibrosarcoma, y cuando lo estudiaron tenía una fusión en TRK3-STRN. Escriben otro tumor, en este caso en partes blandas, con una morfología similar. Vean este tumor bien azul, o sea, muy celular, mucho núcleo, poco citoplasma, poco estroma, de fascículos bien largos, en un patrón que remeda de alguna forma un fibrosarcoma, en algún sector con vasos tipo hemangiopericitoma y confusión en TRK3-STRN3. Estos tumores tuvieron un comportamiento agresivo. El primero hizo metástasis pulmonares a los 5 años. Esta paciente hizo metástasis al año y medio y falleció por la enfermedad a los 2 años y medio. Mismo año, nuevamente Antonescu y Fletcher. Ahora estudiando en TRK3 y el espectro histológico de los tumores en TRK3. Ya nos habían enseñado bastante de TRK1 y un poquito de TRK2. Describen 7 casos, 2 con histología de bajo grado, esto es low grade, y 5 con histología de alto grado. En los de histología de bajo grado predominaban un patrón que no era muy diferente al patrón tipo lipofibromatosis, y en otro también con algunas bandas hialinas estromales similares a los en TRK1 y en TRK2. Ahora, la mayoría de los casos eran como esto, con un patrón tipo fibrosarcoma o tipo tumor maligno de vaina nerviosa periférica. Esto es un tumor muy azul, monomorfo, con fascículos largos. En algún caso había una zona con algo de pleomorfismo celular. Entonces, resumiendo, ¿dónde estamos ahora? Todo esto es de los últimos 5 o 6 años, y es información reciente, en proceso, y
todavía faltan dar pasos para terminar de categorizarla. En la última clasificación WHO en 2020 se incluyó como entidad emergente a la neoplasia fusocelular con arreglo de NTRK, que excluye el fibrosarcoma congénito infantil, que está aparte y que está bien caracterizado. ¿Y qué incluye entonces? Bueno, incluye por ahora un espectro de patrones morfológicos de tumores de partes blandas, que incluye el tumor neural lipofibromatosis-like, que describieron Antonescu y Fletcher, que tienen más frecuentemente fusiones de NTRK1 y que parece ser el espectro menos agresivo de lesión. Los tumores con un patrón tipo hemangiopericitoma o miopericitoma, que describió Haller, que también suelen tener fusiones de NTRK1. El segundo paper de Fletcher y Antonescu, los tumores fusocelulares positivos con S100 y CD34, similares a tumores malignos de vaina nerviosa de bajo grado y con esas características, bandas hialinas estromales o perivasculares, que tienen también más frecuentemente fusiones de NTRK1, en menor medida de NTRK2 y otros genes como BRAF. Tumores similares al fibrosarcoma congénito infantil, o alguno quizás fibrosarcoma congénito infantil con fusión de NTRK1, no NTRK3-ETB6, del paper de Rudzinski. Tumores similares al fibrosarcoma del adulto, que suelen tener fusiones de NTRK3 con distintos compañeros de fusión. Y tumores similares al tumor miofibroelástico inflamatorio, o tumor miofibroelástico inflamatorio según otros, que tienen fusiones NTRK3-ETB6. Lo que queda por completar en ese contexto es armar un espectro de lesión, intentar definir entidades y, de relevancia clínica, intentar categorizar según diferentes evoluciones clínicas, estratificar el riesgo de agresividad local, metástasis y muerte por enfermedad, en definitiva. Bueno, nos movemos un poquito. ¿Qué pasa con los GIST, con los tumores del estroma gastrointestinal? 2016, un grupo italiano, patólogo Paolo Deitos, describen un tumor epitelioide agresivo, histológicamente, de recto, que no es el lugar más habitual de la presencia de los GIST, positivo con CD117 y DOG1, y negativo fue estudiado en forma completa y fue negativo para mutaciones de KIT, PDGFR-alfa, BRAF, KRAS, NF1, y no tenía déficit de succinato deshidrogenasa. Es un cuádruple negativo. Aparece también en una revisión de unos 186 GIST, 12 GIST cuádruple negativos, de los cuales uno también presentó fusión NTRK3-ETB6. Y marcada respuesta, en este caso se lo trató, marcada respuesta a los inhibidores de NTRK. Fletcher nuevamente, en este caso con el grupo de la Mayo Clinic, ellos describen 8 casos de tumores gastrointestinales que diferencian del GIST y que cuando uno los ve se parecen bastante a los otros tumores descritos previamente en las partes blandas. Hay 4 tumores considerados fibrosarcomas congénitos infantiles o símil fibrosarcoma congénito infantil, 2 de ellos con fusión NTRK3-ETB6 evaluada, 2 lesiones fusocelulares de bajo grado CD34 y C100 positivos, uno con NTRK1 TPM3, el otro con NTRK1 lamina, igual que los que habían sido descritos, y 2 sarcomas de alto grado inclasificables. En el paper ellos discuten justamente los 2 papers que les mostré antes, aceptan que el primero, ellos también lo hubieran llamado GIST, por el perfil, por el inmunofenotipo, y suponen que así como en otros tumores hay un muy bajo porcentaje de casos que puedan tener fusiones de NTRK, quizás puede ocurrir lo mismo con el GIST. Respecto del segundo, en el segundo caso no muestra y no menciona el perfil de inmunohistoquímica, entonces
no queda claro si haberlo llamado GIST era lo adecuado. Eso dice Fletcher. Y mencionan que ellos realizaron un estudio en 738 GISTs en general, independientemente del estado mutacional, y que no encontraron ningún rearreglo de NTRK. Entonces, ¿podemos construir un algoritmo para testear NTRK? ¿Cuál es la idea de construir un algoritmo? Digamos, tenemos que tener en cuenta las herramientas con las que contamos y hacer un uso criterioso de las herramientas, a qué paciente testear, en qué contexto morfológico y en qué contexto clínico y en qué contexto de accesibilidad, que puede ser económica, pero que también puede ser, por ejemplo, geográfica. ¿Qué tests tenemos disponibles en nuestro laboratorio? Por lo que un poco los algoritmos pueden ir variando en función, sobre todo, de este último punto. Pero bueno, vamos a desagregar un poco, a desglosar estos criterios. Criterio clínico. ¿Es un tumor localizado o es un tumor ya irresecable o barra metastásico? No es la misma situación. En el primer caso, no se está pensando en la posibilidad de dar un inhibidor de NTRK si el tumor es localizado. En el segundo caso, sí. En el primer caso, quizás uno quiera testear NTRK con fines diagnósticos, pero en el segundo caso uno lo quiere testear para dar un tratamiento. No es la misma situación clínica. Después el criterio patológico. Y esto es sumamente importante y es un poco el objetivo de todos los papers que les mostré antes. ¿Cómo reconocemos un tumor que tenga chances de tener una fusión de NTRK para comenzar el algoritmo bien, para comenzar filtrando bien nuestros pacientes? Porque la idea es no testear a todos, por supuesto. Entonces, ¿presenta el tumor características morfológicas de tumor con alta frecuencia de fusiones NTRK? ¿Presenta alguna de las características que yo les mostré antes, de esos 6 puntos que parecen estar bajo el paraguas de esta neoplasia emergente descrita en el último libro de la WHO? ¿Presenta características morfológicas de un tumor de partes blandas con baja frecuencia de fusiones de NTRK, como puede ser un GIST cuádruple negativo, que vimos el reporte de Pablo Deitós, y el otro paper que no queda claro, pero que parece ir en el mismo sentido? ¿O es un sarcoma indiferenciado, que es uno de los patrones que puede tener muy rara vez fusiones de NTRK? Y por último, ¿se trata de un sarcoma con fusión recurrente? Recuerden que los sarcomas los podemos dividir según su genética en cariotipos complejos o cariotipos simples. Los de cariotipos simples suelen tener fusiones, excepto el liposarcoma, que tiene amplificación, y alguno más. La mayoría tiene fusiones, y son mutuamente excluyentes con la presencia de fusiones en NTRK. Con lo cual, esta situación, el GIST no cuádruple negativo, o el liposarcoma, que les mencioné recién, con amplificación de MM2-CDK4, por ahora consideramos que no tiene chances de tener fusiones de NTRK, entre comillas, no tiene chances. Entonces tenemos 3 situaciones: altas chances, bajas chances o ninguna chance. Y después un criterio técnico, conocer las herramientas con las cuales voy a hacer efectivamente el testeo. De esto ya habló algo Hernán, pero bueno, la inmunohistoquímica, el clon EPR 17341, que es el más estudiado, mostró esos números de sensibilidad y especificidad en partes blandas. La sensibilidad no es tan alta para fusiones en TRAC3, ya lo mencionó Hernán, y la especificidad es también del 80% en partes blandas. Cuidado con los tumores con diferenciación neural y muscular, porque pueden mostrar por inmuno positividad con NTRK. Y después tenemos FISH y técnicas de secuenciación. El FISH es una buena herramienta, pero también se mencionó en alguna charla previa un problema que se da sobre todo con NTRK1, que tiene fusiones intracromosómicas, de manera que las 2 ondas pueden quedar muy cerca, habiendo split, pero es muy difícil de evaluar si es un verdadero split o no lo es, porque uno evalúa separación de sondas en una estrategia de break apart, y en fusiones intracromosómicas entre zonas cercanas, bueno, puede ser muy difícil y genera falsos negativos.
Y el otro criterio es el criterio de accesibilidad, que de alguna manera condiciona cualquier algoritmo, y sabemos que la inmunohistoquímica es más económica y más accesible que el FISH, y más que el NGS. Un poco teniendo todo esto en cuenta, el World Sarcoma Network propone un algoritmo que parte de una situación clínica, filtra luego con el patólogo y después empieza a testear. Entonces, una situación es el paciente con enfermedad localizada. Si el paciente tiene enfermedad localizada, el objetivo del testeo es con fines diagnósticos, o sea, no es un paciente que se va a tratar en principio con inhibidores de NTRK en este momento. Se va a tratar con cirugía y eventualmente quimioterapia y radioterapia combinadas de la forma en que fuera, pero no con inhibidores de NTRK de entrada. Entonces, si el tumor tiene características histológicas de tumor con baja frecuencia de NTRK, o es uno de los que tiene una alteración genética mutuamente excluyente con NTRK, la recomendación es no testear. Y sí testear, con fines diagnósticos, el que tenga algún patrón de los que vimos antes. Y las opciones son comenzar con inmunohistoquímica, que si es positiva, confirmar con NGS, porque la especificidad vimos que no es tan alta, y si es negativo, bueno, acá ellos dicen, dependiendo de la disponibilidad de recursos, dejarlo como negativo, y si se puede, si se tiene acceso a NGS, realizar NGS, que incluya un panel con otras posibles alteraciones moleculares, con otros posibles genes que representen alteraciones moleculares en tumores de partes blandas. Uno puede comenzar con FISH, y si es positivo, considerarlo en NTRK positivo, y terminar ahí el algoritmo. El problema del negativo es el que mencionamos antes, NTRK 1 y sus falsos negativos, por lo cual el negativo recomiendan confirmarlo con NGS. Y la otra opción es empezar con NGS, y el NGS define, si es positivo lo consideramos NTRK positivo, y si es negativo, negativo. Esta es una situación que parte de una situación clínica. Distinto es el paciente avanzado, el paciente con enfermedad metastásica o no resecable, en el cual se plantea la posibilidad de darle un tratamiento con inhibidores de NTRK. O sea, se testea con fines terapéuticos. Si el tumor tiene histología de alta frecuencia de fusiones de NTRK, es igual que en el caso anterior, es la misma recomendación. Si tiene una alteración genética mutuamente excluyente, recomiendan no testear, excepto en alguna tarea de investigación, pero lo que cambia acá es que sugieren testear a los tumores que podríamos categorizar como de baja frecuencia de NTRK, o sea, sarcomas de alto grado, no clasificados, GIST, cuádruples negativos, por ejemplo. Comenzar con inmunohistoquímica. Si es negativo, parar ahí, considerarlo negativo. Si es positivo, confirmar con NGS. Y NGS define igual que en el caso anterior. Si es positivo está, si es negativo, ahí termina. Bueno, algunas palabras de tumores fusocelulares, tumores mesenquimáticos, mejor dicho, en otros órganos. Se describió en 2018 un tumor con un patrón símil fibrosarcoma que afecta al útero, que suele afectar al cuerpo, pero sobre todo al cuello del útero, y que tiene fusiones NTRK 1 y NTRK 3. Este es el paper, de nuevo, Cristina Antonescu, describiendo fusiones de NTRK, en este caso en ginecopatología, con esta morfología. Tumores, el más parecido a fibrosarcoma es el de la foto superior derecha, bastante monomorfo, hipercelular y en fascículos largos, y luego, en realidad, el cuadro histológico varía un poco. El perfil de inmuno de estos casos, todos marcaron focalmente actina músculo liso, fueron negativos con CD34, a diferencia de la mayoría de los tumores que vimos antes, en partes blandas, pero sí compartían con estos otros tumores la positividad con S100 y la negatividad con SOX10 y la ausencia de pérdida de la expresión de la histona 3. Ellos, por esa positividad con actina, habían llamado a 2 de estos tumores leiomiosarcoma, pero revisados le cambiaron el diagnóstico, y
lo que recomiendan es cuidado en estos tumores que expresan actina, ya lo mencionó Hernán antes, con la inmuno con un TRK, que puede dar positivos, pero no es por fusión que genera un driver tumoral. Y a diferencia de los leiomiosarcomas, hay menor polimorfismo celular, no están esos fascículos que se entrecruzan en 90 grados, y no expresan desmina u otros marcadores musculares un poco más específicos que la actina. Esto es lo último publicado en esta área, es un review de los papers que incluye el paper de Antonescu y otros más, 16 pacientes reportadas en la literatura, 1 murió por la enfermedad, 4 están vivos con enfermedad y 11 están vivos sin evidencia de la enfermedad, y remarcan ese patrón símil fibrosarcoma. Esto lo dejo porque creo que la clase queda disponible, no vamos a discutir este algoritmo, pero me pareció interesante dejarlo, un approach a los tumores, a los sarcomas fusocelulares del útero, incluyendo ahora a estos con fusiones de NTRK. Y para finalizar, 2 palabras de melanoma y NTRK. Los melanomas, según su tipo histológico, el melanoma espitzoide, los tumores melanocíticos espitzoides, se ha descrito que tienen cierta frecuencia de fusiones de NTRK, en el resto de los melanomas es muy poco frecuente, pero vean, el melanoma espitzoide, un 21% en esta serie tuvo fusiones de NTRK. Los melanomas acrales tienen un poco más que el resto de los melanomas no acrales no espitzoides, 2,5% con fusiones sobre todo de NTRK3, y en melanomas, en el gran universo de los melanomas no acrales no espitzoides, son casos aislados. Entraría dentro de los tumores con muy baja frecuencia de fusiones de NTRK. Los 4 sí tumores descriptos, melanomas descriptos, eran melanomas epitelioides de aspecto muy agresivo, amelanóticos. Si uno intenta, hace esta gimnasia de intentar encontrar patrones morfológicos asociados a las alteraciones moleculares. Bueno, preguntas que no sé si van ahora o van al final. Bueno, muy bien, gracias Pablo. Las preguntas las hacemos al final. Ahora Hernán va a continuar, va a cerrar la jornada con la última presentación. Perfecto. Bueno, muchas gracias Pablo. Y bueno, Pablo fue en profundidad con los algoritmos, en partes blandas, sobre todo en sarcomas. Yo acá, obviamente, esto es una lista, digamos, exhaustiva, pero seguramente hay más algoritmos. Cada uno está anotado el DOI para quien los quiera recuperar. Y parecería que hay muchos grupos tratando de establecer o proponer un algoritmo, y el debate principal me parece que pasa por el rol de la inmunistoquímica y por reconocer correctamente las entidades para ver en qué grupo caen, si los que son muy frecuentemente NTRK positivos o no. Entonces, ya Pablo presentó el trabajo de Demetri del grupo de sarcomas, del Grupo Mundial de Sarcomas, y yo me voy a enfocar específicamente en ESMO, las recomendaciones que ha dado, y después cerramos con los 2 últimos que están en rojo, que son de 2021, que son de las guías canadienses, que creo que está muy bueno que lo tengan, porque combina tanto los criterios clínicos con los criterios morfológicos y moleculares. Pero lo vamos a ver rápidamente, para no extendernos en honor al tiempo. ESMO propone 2 formas de encarar este tema. Uno basado en histología y otro basado en con qué frecuencia nosotros disponemos de tamizaje genómico, no por NGS, sino por PCR. Entonces, en los tamizajes basados en histología, por un lado separa los tumores con baja prevalencia de fusiones en TRK, y por otro lado los que tienen altas prevalencias de fusiones en TRK, y reserva la inmunistoquímica para los carcinomas, ¿sí? Los carcinomas que podríamos pensar, por ejemplo, en un carcinoma papilar de tiroides. Entonces acá ya estamos en problemas porque dijimos que cuando hay fusiones en TRK3 perdemos muchos casos.
El algoritmo de ESMO propone en los sarcomas directamente ir a FISH o NGS, como comentó Pablo, tanto en los de baja como alta prevalencia. Posteriormente sacó otro trabajo más ESMO, donde entra en consideración también algo que planteó Pablo, si está disponible la plataforma de secuenciación. Y entonces basa todo el algoritmo en esta disponibilidad. Si hay NGS disponible, se va derecho a NGS. Si el NGS no es disponible, propone la inmuno como un método de screening o tamizaje. Si la inmuno es negativa, para ahí el estudio, y si la inmuno es positiva, la confirma con NGS. Pero es interesante lo que plantea acá. Incluso en los lugares donde hay NGS disponible, propone la confirmación de la expresión mediante el estudio de inmunohistoquímica. Entonces, acá tenemos como un compromiso. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos detectar con alta probabilidad a los casos positivos, pero ahorrar recursos? Ok, usamos la inmunohistoquímica, las positivas las confirmamos con NGS, si la inmuno es negativa, está avalado que se pueda detener el estudio. Pero teniendo en cuenta que tiene que ser los tumores en los cuales raramente uno encuentra positividad. Si estamos enfrentándonos a un fibrosarcoma infantil o estamos enfrentándonos a un carcinoma secretor de glándula salival con una histología característica y la inmuno es negativa y tiene criterios clínicos para ser testeado y tratado al paciente, no tendríamos que parar, tenemos que seguir hasta confirmar esto, sea con un FISH, sea con NGS. Y la otra posibilidad es, bueno, queremos detectar todos los casos en TRAC positivos. Si tenemos la inmuno positiva, lo confirmamos con NGS, y si es negativa, lo mismo. Pero bueno, es el criterio este de disponibilidad de tecnología. Y la otra propuesta de ESMO es, bueno, ¿en qué tumores empleamos normalmente o en la rutina los testeos moleculares? En cáncer de pulmón, ya dijimos, EGFR, KRAS, ROS y ALK, en la mayoría de los lugares es parte de la rutina. Si son negativos los drivers y tiene una tumor mutation burden baja, se justifica ir a un testeo con NGS. En cáncer colorectal, si hacemos el testeo de KRAS, NRAS y BRAF, no encontramos drivers y tenemos inestabilidad alta, recién ahí pasaríamos a NGS. En otros tumores detectables es discutible la estrategia a tomar. Pero bueno, un trabajo muy, muy lindo, que es bien armado en base a la patología, es el trabajo de Loren Weiss, es un Human Pathology de este año, y nos separa 4 grupos. Entonces, las neoplasias con alta frecuencia de fusiones en TRAC. Tenemos FISH, vamos por el FISH, ya está, confirmamos, tratamos. ¿Qué pacientes? Carcinoma secretor de mama, carcinoma secretor de glándula salival, fibrosarcomas infantiles, nefromas mesoblásticos. Tumores con frecuencia intermedia de fusiones en TRAC, entre el 5 y el 25%. ¿Qué podemos incluir ahí? Carcinomas papilares tiroides, neoplasias melanocíticas espixoides y los GIS pan negativos. ¿Qué hacemos? FISH. Si el FISH es negativo, pasamos a estudios con NGS. Si el FISH es positivo, ya está, podemos tratar al paciente de acuerdo a los criterios clínicos. En las neoplasias con diferenciación neural, muscular o GIST, que no estén estudiados previamente para ver las mutaciones de KIT o PDGFR-alfa o succinato deshidrogenasa, tumores de baja frecuencia, menos del 5%, con alta incidencia de falsos positivos por inmuno, directamente podemos ir a un NGS. Y por último, los carcinomas, entre comillas, frecuentes, pero con baja incidencia de fusiones en TRAC, carcinoma de pulmón no células pequeñas, carcinoma de colon y carcinoma de mama no secretor. Carcinomas de mama más candidatos para este testeo son los que son triple negativos, receptores de estrógeno, progesterona y HER2 negativos. La conducta es una inmuno con pan-TRAC. Si la inmuno es negativa, en estos tumores está justificado parar el algoritmo, parar el testeo. Si la inmuno es positiva, ir a FISH o ir a NGS para habilitar el tratamiento. Creo que este enfoque para los patólogos es práctico para saber cuándo hay que seguir presionando en pedir un FISH o alguna otra metodología y cuándo podemos parar en la sugerencia para el testeo.
Estos dos trabajos que los vamos a compartir, entonces son los consensos canadienses, muy útiles para recorrerlos un poco de acuerdo a los tipos de tumores, tanto en pediatría como en tumores del adulto. Y como conclusión, y para ir cerrando, entonces, cómo enriquecer en forma práctica la detección de los tumores en TRAC, los tumores raros, pedirlo siempre, carcinoma secretor mamario, carcinoma secretor de glándula salival, y los tumores frecuentes, subgrupos clínicos o moleculares, ir a pensarlo en los carcinomas de pulmón pan negativos, carcinomas colorectales triple negativos con inestabilidad microsatélite alta, los gliomas, que no nos detuvimos, que sean IDH1 wild type, si no mutados, los GIST wild type o pan negativos, los carcinomas papilares tiroides agresivos con metástasis y extensión intratiroidea desde el principio, y iodo resistentes, que sean BRAF wild type, y los carcinomas de mama triple negativo. Entonces creo que con estas, teniendo en la cabeza esto, vamos a poder implementar algoritmos en forma eficiente para detectar estos tumores. Entonces, para ir cerrando y pasar al juego interactivo, los cánceres frecuentes no tienen histología distintiva relacionadas a las funciones en TRAC. Existen, como vieron, múltiples algoritmos de testeo basados en distintos criterios histológicos, genómicos, de acceso a la tecnología. Los pacientes que se pueden curar con tratamientos convencionales no deberían ser testeados, salvo que sea en un ámbito translacional o de investigación que justifique ese gasto, entre comillas, de recursos. Y en las neoplasias con drivers oncogénicos conocidos hay que descartar los más prevalentes, en cáncer de pulmón, en papilar tiroideo y en GIST. Antes de pasar al juego, ya los invito a escuchar la próxima reunión, que va a ser el jueves que viene, con dos oncólogos que nos van a brindar su visión sobre este nuevo tipo de tratamientos, y un recurso que es muy interesante, que es EntraConnect, donde se puede disponer de muchos datos, papers e informes sobre este tipo de tumores. Así que dejo de compartir y la dejo a Julieta para que nos enseñe a jugar al Kahoot. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, vamos a ver cómo sale. A ver. Bueno, no sé si ahí se ve bien la pantalla. Sí. Bueno, este es el pin al cual tendrían que conectarse. Es 1984599. Lo pueden hacer ya sea a través de la aplicación de Kahoot, como a través de la página kahoot.it. En lo posible, a la hora de registrarse, pongan el nombre y apellido, bueno, igual los que ya están, no importa, para poder después contactarlos. Pero bueno, nada, esperamos un ratito. Bueno, mientras tanto, felicito a Hernán y a Pablo por las presentaciones. ¿Quién será ese Entrac con pulgar para arriba? Y vamos a ver si todo lo que se vio hasta ahora tuvo algún fruto de conocimiento. Bueno, igual esperamos un minutito más y... Miren que hay un premio, no sé si los vamos a poder reconocer con esos nombres. A ver si puedo poner acá el número del PIN. Bueno, ¿les parece? Es cortito el juego igual. ¿Les parece que arrancamos? Hernán, ¿qué te parece? Sí, arranquemos.
Bueno. Bueno, vamos con la primera pregunta. La inmunistoquímica es menos sensible para detectar las proteínas quiméricas TRAC cuando está implicado el gen rojo en TRAC 1, azul en TRAC 2, amarillo en TRAC 3 o verde en TRAC 4. Contesten, se acaba el tiempo. Bueno, después vamos a analizar las preguntas. ¿Algún comentario, Hernán, sobre esto? No, que está en track 3 es donde dijimos que perdíamos mucha sensibilidad, sobre todo en tiroides, 50% por inmunistoquímica pueden ser negativos, por eso hay que estar atento para sobre todo ir a buscar ese patrón que yo comenté de SISH, que a veces es muy, muy sutil, y nada. Así que bueno, la mayoría lo retuvo. Me preocupa el verde que puso en track 4, que es un gen que ni siquiera existe, pero bueno. Pero bueno, se acepta nada, cualquier respuesta. Bueno, seguimos con la siguiente. Bueno, tenemos a alguien que va ganando. Porque es importante lo rápido que responden, así también como la opción que ponen. Bueno, vamos con la siguiente. La inmunistoquímica para TRAC es útil como tamizaje en neuroblastoma, glioblastoma, leiomiosarcoma o carcinoma papilar de tiroides. Neuroblastoma rojo, glioblastoma azul, amarillo, leiomiosarcoma o verde, carcinoma papilar de tiroides. Bueno, la verdad que muy bien, la mayoría acertó. Como se mencionó antes, sobre todo para los carcinomas es útil la inmunistoquímica, para los tumores con diferenciación muscular o nerviosa no es tan útil porque puede haber falsos positivos. Así que bueno, nada, seguimos con la siguiente. Muy bien, va Mercedes ganando, seguimos. Sobre NGS. Rojo es menos sensible que la inmunistoquímica, azul, las variables preanalíticas no tienen impacto, amarillo, el ARN es más estable que el ADN, verde, permite estudiar múltiples alteraciones en el ADN-ARN en un único ensayo. Bueno, muy bien, también esta fue fácil, la mayoría la respondió bien, vamos a ver cómo sigue la tabla. Bueno, ¿quién será esta Mercedes? Vamos con la siguiente. Los tumores mesenquimáticos con rearreglo en TRAC, rojo, es un grupo que presenta morfología similar al fibrosarcoma infantil, azul, ocurren solamente en la infancia, amarillo, es el tumor miofibroblástico inflamatorio se caracteriza por el rearreglo en TRAC 1, o verde, presentan una alta tasa metastásica. Bueno, no llegaron a contestar, era un poco larga capaz. Bueno, vamos a ver la tabla, a ver cómo seguimos. Bueno, Mercedes ahí nadie la saca, ¿eh? Vamos con la última pregunta. Bueno, sobre Philip Marlowe y Sherlock Holmes, ¿cuál es la incorrecta? Holmes se destaca por su capacidad analítica superior, a Marlowe le gustaba el whisky y la vida silenciosa, Sherlock es homenajeado en Triste Solitario Final de Soriano, o Holmes estuvo en Argentina. Vamos, arriesguen, que se termine el tiempo. Bueno, vamos a ver. Bueno, Malena fue en tercer lugar. Mariana. Mariana, sí. Y Mercedes. ganó Mercedes. Bueno, ahora vamos a ver quiénes son. Sobre la última que no dijimos nada, la opción falsa era que Triste Solitario y Final de Soriano es un homenaje a Philip Marlowe, por eso estaba mal elegirlo a Holmes.
Muy bien. Bueno, vamos a... Ahí está Mercedes. Mercedes Juárez Araos. Bueno, A ver, vamos a... felicitaciones, Mercedes. Ahora sabemos quién es. Sí. Bueno, y seguimos la próxima. Hacemos que haya el escribano que anote los puntos. Así sumamos con los de esta. Después lo bajamos todos los puntos y los juntamos con lo de la próxima. Y todavía no está definido el juego. Todavía puede cambiar la tabla de posiciones. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, muchas gracias conectarse. por estar y por sumarse para jugar y participar. Nos vemos el jueves que viene entonces con los oncólogos y ya cerramos el curso. Hasta pronto, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao, gracias.